Buen día a todos, bienvenidos. Como siempre es un gran placer, privilegio poder compartir con ustedes lo que Dios está hablando conmigo. Porque cuando hablamos algo, primero Dios habla con nosotros. Vamos a seguir con esta serie sobre el caminar de la fe, que lo hemos enfocado en el ejemplo de Abraham. Pero sabemos que todos los hijos de Dios tenemos este mismo caminar y pasamos por estas mismas cosas que pasó Abraham. ¿Por qué razón? Por el amor de Dios. Porque el amor de Dios cuida, guía, protege, alinea, corrige a quienes ama. El título de este mensaje es La obra de Dios en el caminar de la fe. El caminar de la fe de Abraham, el caminar de la fe de todos nosotros que estamos acá. Sabemos que todo es un proceso. Cuando aceptamos a Cristo en el corazón, instantáneamente en nuestro espíritu se produjo la justificación, lo cual nos establece en un orden distinto, dándonos una nueva naturaleza, dándonos la vida del Hijo, dándonos esa santidad, ese ser apartados para Dios en el Espíritu. Somos santos, dice la palabra, perfectos y completos en Cristo, eso en nuestro espíritu. Pero en nuestra alma hay un proceso de santificación, hay un proceso donde Dios va a operar de acuerdo a su voluntad y a lo que Él ve que nosotros no vemos. Entonces es muy importante entender los procesos de Dios en nuestras vidas, porque mucha gente que todavía no ha renovado su entendimiento en los procesos se puede decepcionar, puede pensar, Dios faltó a la cita. Lo vamos a ver más tarde. Dios tiene una palabra, una promesa para tu vida, y todas esas promesas ya fueron cumplidas en la cruz cuando Cristo dijo consumado es, pero en nosotros tiene un proceso, tiene un tiempo de cumplimiento, porque lo que Dios nos da no es cualquier cosa. Lo que Dios nos ha dado es la vida de su Hijo, y ese es el tesoro, y ese tesoro puede ser amenazado con otros tesoros que muchas veces Él mismo nos da, pero podemos ya depender de los regalos de Dios y no del dador del regalo. Y eso no es bueno para nuestras vidas, ni para nuestras familias, ni para la obra que Él nos ha llamado a hacer. Dios le había hablado a Abraham diciéndole, te voy a dar un hijo. Pero sucede que el nacimiento de ese hijo o el concebir a ese hijo era imposible humanamente. ¿Por qué razón? Porque el hombre era casi de 100 años, la mujer de 90 y estéril. Entonces ahí no entraba el operar humano, el operar de la carne. Pero vimos hace unos domingos atrás que Dios le había hablado a Abraham cuando estaba en depresión y le dijo, sal de tu carpa, sal de tu enfoque y mira las estrellas, si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Y claro, ahí le vino la revelación, porque él vio que no podía contar las estrellas. Ahí entendió que él no podía procrear un hijo, que eso solamente era Dios. Le contó a su esposa y las mujeres somos de influencia. La mujer en la Biblia es figura de la iglesia. La iglesia tiene influencia porque la iglesia es sal y la iglesia es luz. Entonces esta mujer dijo, ok, Dios ya lo dijo, que nos da el hijo. Ahora lo demás corre por mi cuenta. Ahora voy a hacer que suceda lo que Dios ha dicho.
¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿No es verdad? Dios nos dice algo y le metemos duro para que se logre. Pero esa es obra de la carne, que no nos permite pasar los procesos adecuados para que la vida del Hijo se forme en nosotros. Entonces, ¿qué pasó con Sara? Le dijo, llégate a mi sierva. Agar tenía una sierva egipcia. Egipto es una figura del sistema de pensamiento del mundo, de valores, de principios del mundo. Llégate a mi sierva y tengo un hijo de ella. Ese va a ser mi hijo. Y el que había recibido las promesas estaba en proceso también y accedió. Entonces vino Ismael. ¿Pero qué es Ismael? Es el fruto de la carne, es el fruto del esfuerzo humano, es el fruto del desempeño humano. Y eso no es compatible con Dios, porque la obra de Dios, la obra del Espíritu, solo Dios la puede hacer. La carne no produce frutos, porque la carne solo tiene existencia, pero no vida. El fruto está en la vida. Entonces, aquí vemos la consecuencia. Cuando ya vimos también el anterior domingo que el Señor cumplió su promesa. Este hombre pasó por procesos, pero Dios cumplió su promesa. Y a los 100 años, dice la Biblia en Romanos 4, cuando casi ya estaba desaparecido, le dio el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el Dios que lo que dice lo cumple. Y sabemos, para nosotros después de la cruz, ya está cumplido y consumado en Cristo. Entonces, tardó Dios, después que nació Ismael, el hijo del esfuerzo humano, tardó 13 años en hablarle a Abraham. Y ahí le habló y le dijo, le dio unas direcciones y le anunció que en el tiempo de la vida, le dijo a él y a Sara, iba a venir el hijo. Entonces tuvo el hijo. Pero ¿qué pasó? Los dos niños habitaban en la misma casa. Esto es una figura también para nosotros. Tenemos la naturaleza con la que todos nacemos, que es llamada la naturaleza de la carne o el viejo hombre, pero también tenemos la naturaleza del espíritu. Y estas dos cohabitan, y estas dos pelean por el gobierno de nuestra alma. Entonces, ahí Sara vio que Ismael, el hijo de la carne, se burlaba de Isaac, su hijo, y le dijo a Abraham, echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con mi hijo, que es el hijo de la promesa. Y dice que a Abraham le pareció muy grave el dicho, pero Dios corroboró, porque lo que es de la carne tiene que soltarse. Entonces aquí él estaba defendiendo algo indefendible. Tenía que soltar la obra de la carne. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada dependencia. Entonces, todo lo que es de la carne, amados, tenemos que soltarlo. Hay veces que no son cosas graves, pero son a veces operaciones en nosotros que vienen de la cultura, que vienen de las costumbres que teníamos de la vieja vida, de los deseos de la vieja vida, todavía siguen operando en nosotros. ¿Qué son las obras de la carne? Dice adulterio, fornicación, hechicerías, peleas, contiendas, griterías. Cosas semejantes a estas por las cuales les amonesto, dijo el Espíritu a través del apóstol Pablo. Entonces hay cosas que seguimos, o pueden ser también otras cosas, otras pasiones,
pero seguimos acariciándolas en nuestras vidas. Y cuando alguien nos habla como Sara le habló a Abraham, él estaba defendiendo lo que no quería soltar. Y nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces a usted alguien le ha dicho algo? Puede ser su esposo, su esposa, un hijo, un hombre de fe, o un amigo tal vez. Y usted ha defendido su posición. ¿Por qué? Porque no quiere soltar lo que ya es tiempo que suelte. Dios le estaba diciendo a Abraham, a esta altura ya no te permito que sigas en esta operación de la carne. Tienes que soltar. ¿Por qué? Porque no glorifica a Dios, porque siempre va a ser una obra del esfuerzo del hombre. Y cuando sucede eso, esa obra produce ira. Esa obra produce el carácter de fíjese, de ese desempeño, produce orgullo. No es que a mí me costó, que ustedes no saben lo que pasa. A mí me costó. Esto es una obra mía, me ha costado. Orgullo, soberbia. Pero lo que produce el Espíritu, lo que produce Dios, es por la gracia. Entonces lo recibimos y sabemos que es un regalo. Es la gracia de Dios. Así que la carne no puede producir lo que es la vida del Espíritu. Jesús se lo dijo a Nicodemo muy claramente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no podemos defender ciertas costumbres o ciertos apegos o ciertas cosas que tenemos en nuestras vidas porque son obras de la carne. Necesitamos someterlas a la cruz y necesitamos rendirnos a la cruz. ¿Por qué razón, amados? Porque usted y yo estamos edificando una vida. No está edificando la vida vieja. Esa vida tiene un solo designio. Debe morir, debe ir a la cruz. Usted y yo estamos edificando la vida de Cristo en nuestros corazones. ¿Y sabe qué? Un día vamos a estar delante del gran trono blanco. No para juicio ni condenación, porque usted y yo ya no vamos a estar en los libros de las obras. Esas fueron borradas por la sangre de Jesucristo en la cruz. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Por eso es que hay un himno antiguo que dice, cuando allá se pase lista, usted estará ahí. No creo que se pase lista porque Él nos conoce y estamos en Cristo. Pero usted estará ahí, ya no estará en los libros de las obras, porque sus obras no han contado para nada en esta salvación tan grande. Una sola obra, la obra de Jesucristo, la obra de la cruz. Entonces, pero también hay otro tribunal, el tribunal de Cristo. Y ahí veremos. Aquí, bueno, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Nosotros somos hijos de Dios, pero nos convertimos o seguimos esclavos cuando no maduramos, porque la Biblia dice que cuando el heredero, el hijo, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que tiene que estar por un tiempo, siendo ministrado, siendo enseñado, siendo alineado en su corazón por el Padre. Así que nosotros decidimos madurar al carácter de Cristo para manifestarlo o permanecer esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de nosotros mismos, esclavos de pasiones, esclavos de deseos, esclavos del carácter deformado del viejo hombre. El tribunal de Cristo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, hablando de esta edificación. Usted está edificando la vida del Hijo, acuérdese. Y un día, allá en el tercer cielo,
en el tribunal de Cristo, van a haber recompensas de lo que usted hizo mientras estaba en el cuerpo aquí en la tierra. Allá ya va a estar en cuerpo glorificado. Pero veamos lo que dice. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nosotros podemos ver que en este tribunal se va a ver dos connotaciones: las obras de la carne y las obras del espíritu, que hemos edificado mientras estábamos en el cuerpo. Y esto, ojo, que no estoy hablando de salvación, ya usted va a estar allá como un hijo de Dios, tremendo, cuerpo glorificado, pero tiene que ver con recompensa de lo que hicimos acá mientras estábamos en el cuerpo. En este cuerpo, que es el vehículo por donde Dios se mueve, de cuerpo, de carne, pero lo que vivimos en la carne, dijo el apóstol Pablo, lo vivimos en la fe ¿de quién? Del Hijo. Esa es tu fe. No es tu fe, yo voy a creer y voy a pujar para creer. Eso es filosofía barata. Comienza a pensar en algo y eso va a ser. No es verdad. Cristo, el fundamento de esta edificación. Y el apóstol Pablo está diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amados, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles. No es jugar a la iglesia. El cuerpo de Cristo necesita tomar su posición en serio. La iglesia de Cristo, renovarse en el entendimiento, en la mente, rendir el corazón. Lo que estamos viendo, el terremoto de Venezuela, no fue aislado. Hubieron 4 terremotos más en otras naciones, en Japón, en China y no sé qué otras 2 naciones más. Entonces, estamos en tiempos difíciles. Antes han habido terremotos, sí, pero ahora está más claro lo que Jesús dijo. Él habló que antes de su venida iban a haber guerras, rumores de guerra, terremotos que los hemos visto y hemos visto la Segunda Guerra Mundial, hemos visto la guerra de los judíos de 6 días, hemos visto. Pero ahora hay algo que me llama la atención. Dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Y eso está pasando. La gente no le interesa pisar a quien sea para lograr sus propósitos y sus fines. Ojo que estoy diciendo sus propósitos, no los de Dios, no el de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para un hijo de Él? Este es el propósito de esta congregación. Este es el propósito de mi vida. No hay eso. Hay un solo propósito. ¿Y cuál es? Conocer a Cristo y darlo a conocer. Pero ¿sabe cuál es la situación que dijo Jesús? Dijo que recién Él va a venir cuando el evangelio del reino sea predicado en todas las naciones. Y el evangelio del reino nos muestra a un rey al cual necesitamos de verdad rendir el corazón y someternos. No jugar a la iglesia. Entonces, ¿cómo estamos edificando? Y Él menciona 6 materiales que no son al azar. Y dice, y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca o paja, ¿no? Entonces, ¿qué significa el oro, la plata, las piedras preciosas? Tienen que ver con el carácter de Dios, el oro. Tienen que ver la plata con la obra de la redención, porque antiguamente se redimía, se rescataba con plata. O sea, rescató a su esposa que le había fallado, pero que Dios le había dicho, ve y vuelve a comprar a tu esposa. La redimió ¿con cuánto?
15 ciclos de plata. Entonces la plata tiene que ver con esa obra de Cristo en nosotros de redención. Pero también las piedras preciosas no se forman de la noche a la mañana, es un proceso. ¿Sí o no? Es un proceso y eso habla de nuestra vida, es un proceso. Pero ¿cuál es el fundamento? Cristo. Si sobre ese fundamento nosotros edificamos en el carácter de Cristo, en la realidad de esta redención tan grande, en este carácter que se va formando cuando vamos permitiendo su gobierno, cuando vamos rindiendo el corazón, ahí se va a manifestar el fruto de este carácter, el fruto del Espíritu. Pero, ¿qué nos habla la madera, el heno y la hojarasca? Nos hablan las obras de la carne. Pueden no ser malas, pero es tu esfuerzo para ayudarle a Dios y vivir independiente de Él. Porque ya tú lo puedes, tú lo sabes y no dependemos. Entonces, pero lo que dice aquí, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego lo aprobará. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego no opera la calidad, por ejemplo, del oro. Lo limpia y revela la pureza del oro. Igual el fuego, ¿qué hace con nosotros en las pruebas? Las pruebas que solamente revela la vida de Cristo en nosotros. O revela también, si se quema, esa obra estaba edificada en la carne. Y la obra de cada cual, el fuego la probará. Pero la probará ¿para qué? Nunca para destrucción, sino para que salgamos de la teoría. Salgamos, sí, yo lo sé todo, pero no aplico nada. Entonces, para rendir el corazón. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esto se complementa con el tribunal de Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No se está hablando de la salvación. Está hablando de esa vida que nosotros edificamos aquí en la tierra, que es de beneficio no solo para nosotros, porque hay descanso, hay paz, es de beneficio para nuestra casa, para quienes nos rodean. ¿Y saben qué? Y es testimonio que lo vamos a ir viendo al mundo, a ese sistema de pensamiento contrario a Dios. Si nosotros queremos hacer algo por este mundo como Dios nos los ha mandado, ir y predicar a las naciones, ¿qué necesitamos? El testimonio de Cristo, que vean a Cristo. Solo Dios abre los ojos para dejar de vagar en el desierto. Aquí, como continuamos con la historia de Abraham, Abraham obedeció a Dios y a su esposa y echó fuera a la esclava y a su hijo. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Estaba ya por morir, porque muchas veces podemos tener las cosas enfrente de nosotros. Una fuente de agua estaba enfrente de ella, pero la aflicción, el dolor, la angustia, el victimismo, tal vez el rencor contra Sara y Abraham, no la dejaban ver, le tenían cegados los ojos. Pero ¿quién es el que abre nuestros ojos siempre? Estemos como estemos, la gracia de Dios. Y vemos, entonces Dios le abrió los ojos y ahí pudo ver la fuente. Y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí este pasaje se centra en la fuente, amados, porque ahí se centra nuestra vida. ¿Qué representa la fuente?
representa a Cristo. ¿Qué contiene la fuente? El agua viva. El agua viva es Cristo. Y Él, en un pozo también, le habló a una mujer muy dispersa, una mujer que verdaderamente necesitaba conocer a Dios para depender de Él y dejar de depender de sí misma y de otros. Entonces le dijo: mas el que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Los que tienen a Cristo no están buscando cisternas con agua. No están buscando porque lo tienen la fuente adentro, internamente. ¿Cómo busca el mundo saciar su sed? En cisternas rotas que no retienen el agua, en espejismos pasajeros que no van a producir nunca, jamás el gozo, la paz, el descanso, la saciedad que solo la produce Cristo. Y aquí, ¿qué representa Sara y Agar para nosotros? Y el fruto de la carne, Ismael, ¿qué representa? Aquí lo vemos en Gálatas, que dice, hablando de dos pactos, uno de esclavitud y otro de libertad. El pacto antiguo, el pacto del esfuerzo humano, el pacto de la ley, es la carne. Es lo que tú puedes hacer y por lo que tú puedes vivir. Imagínense. ¿Y si fallas en algo? Pero ¿cuál es el pacto de la libertad? Es la gracia de Dios, que por gracia nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nos rescató de la muerte, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero, esos peros de Dios, pero su misericordia envió a su Hijo a la cruz para darnos vida, y no cualquier tipo de vida. En el griego dice zoe, que significa una vida abundante, una vida superlativa, una vida poderosa. Entonces, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Y saben qué, amados? Así como Agar e Ismael estaban vagando por el desierto de Beerseba, así también Israel ha estado todos los años vagando en un desierto por no haber aceptado al Hijo de Dios. La semana de la pasión de Cristo, la semana de la cruz, ellos fueron donde Pilato y le dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así ha pasado. Y dice Romanos que al rechazar a Cristo, en parte los israelitas tienen una ceguera, pero la gracia y la misericordia de Dios tiene un pacto con un hombre. Y dice Romanos que volverá a injertar a Israel en el olivo verdadero. Si nosotros que somos el olivo silvestre fuimos injertados, ¿cuánto más ellos, dice, que son? Porque Dios levantó
a un hombre para establecer un pueblo. Pero este pueblo, dice la Biblia en Deuteronomio, que era un pueblo singular, un pueblo ignorante. Tuvo que enseñarle todo, darles leyes sanitarias porque eran sucios, leyes civiles, leyes ceremoniales, porque los alineó. Entonces, este pueblo tenía un propósito, amados, que de una de los descendientes de Abraham vendría el linaje, de ese linaje de Jacob vendría el hijo de la promesa, el Mesías. Ese era el propósito, pero se ensoberbecieron y comenzaron a mirar como perros a las otras naciones, por lo cual se volvió el rechazo contra ellos. Pero yo pregunto, ¿estará bien el rechazo a los judíos? Ni lo uno ni lo otro. Ni el rechazo, ni también ellos que estén tan soberbios, ni lo uno ni lo otro. Los hijos de Dios no podemos tener rechazo contra nadie, sino misericordia. Entonces, ahora entramos en la gracia. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Por qué es libre? Porque no procede de las obras de la carne, lo cual es esclavitud. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Qué nos está hablando aquí? Una total imposibilidad. Alguien totalmente imposible de tener un hijo. ¿Sí o no? Estéril, anciana, el marido es anciano, casi desaparecido. ¿Por qué Dios permanece? ¿Por qué Dios espera hasta que casi desaparezcamos? Para que la obra sea solo de Él y no haya de qué enorgullecerse. ¿Y saben qué? Y reconocer además, que el poder para hacer algo semejante solo lo tiene Él. Y nosotros somos esos recipientes que contenemos ese poder. Ya está en nosotros. Es la vida de Cristo. Entonces, aquí vemos en el caminar de Abraham cómo este hombre que falló, cómo este hombre que estaba en dudas por algún tiempo, cómo este hombre que fue reprendido por el rey de los filisteos, Abimelech. Abimelech le dijo, ¿en qué estabas pensando cuando hiciste esto? Ya hablamos el anterior domingo que el hombre siempre nos va a reprender por lo que hacemos, pero Dios, cuando nos reprende, nos muestra nuestra posición. Así le habló a Adán. Adán, ¿por qué desobedeciste a mi voz? ¿Por qué pecaste? Las primeras palabras que le dijo, ¿dónde estás? Porque Dios todo lo ve en su Hijo. Usted y yo estamos en Cristo. Esa es nuestra mayor realidad, pase lo que pase. Y hagamos lo que hagamos en el proceso, porque usted y yo somos débiles. Necesitamos por esa razón entender que en la debilidad opera su poder. Entonces aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército. Imagínense, era el rey Abimelech de los filisteos y tenía su príncipe de un gran ejército. Pero es que el mundo está buscando personas de convicción, personas que tengan testimonio de vida para poder arrimarse, para poder, personas verdaderas, que su sí sea sí y su no sea no. ¿Qué fue lo que le pidió este hombre que tenía un ejército a un hombre que tenía solo a Dios?
porque era solo Abraham, no tenía ejército. Pero tenía a Dios, que cuando quiere despliega su ejército, como pasó con Eliseo. Lo tenían sitiado el ejército sirio. Y su empleado estaba temblando. Y Eliseo oró con tanta seguridad y paz y dijo: Dios, abre sus ojos para que vea. Y el empleado se asombró y dijo: wow, ¿sabe qué había próximos a ellos? Veintenas de gente de a caballo y carros de fuego. El cielo completo para proteger a un hombre. Ese es Dios, cuando Él así lo dispone. Entonces, le hablaron a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Era muy evidente, porque ya el carácter de Abraham era el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Dios está contigo en todo lo que haces. Tenía una marca, tenía un sello. El carácter de Dios. Ahora pues júrame aquí por Dios que no fallarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo. Y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Fíjese, ¿por qué veían lo que veían en Abraham? Porque Abraham era un hombre de altar. Era un hombre que no se aferraba a nada en la tierra. No acampaba en las circunstancias. Ya hice mal, hice esto. Seguía adelante por la fe. Y aquí el poder que se podía ver era por la comunión que este hombre tenía. Él había cavado un pozo de agua que después lo heredó su hijo y después su nieto Jacob. Aguas vivas. Y él reclamó. Antes no había dicho nada. Más abajo lo dice Abimelec: ¿por qué no me dijiste antes? ¿Saben por qué? Porque los hombres de Dios saben cuándo hablar y cuándo callar. Hay un tiempo preciso y exacto cuándo vamos a reclamar. Y él reclamó su pozo. Hizo un pacto. ¿Y sabe qué pasó después de que reclamó el pozo? Le estaba mostrando la importancia. Puso 7 corderas aparte de otro pacto que había hecho con él para guardarlos y protegerlos al ejército de los filisteos, un solo hombre. Hizo otro pacto solamente por el pozo. Esto es, mostrándole a Abimelec que la comunión con Dios, que la palabra de Dios es la que puede operar esa transformación en su vida y en nuestras vidas. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra los filisteos. ¿Y qué hizo Abraham además? Plantó un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Aquí podemos ver nosotros lo que significa un hombre de convicción, un hombre de verdad, un hombre de testimonio. Es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y lo vemos en el Salmo 1. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. El mundo está necesitando, quiere ver esta realidad de Dios, de Cristo. Necesita hombres y mujeres que verdaderamente manifiesten al Hijo, sal y luz en la tierra. Aquí podemos ver que este hombre fue un hombre fructífero, que dio fruto. Y todo cuanto hizo, prosperó. Aquí llevamos
yendo al final, progresión en las pruebas. Dios comenzó hablándole a Abraham y diciéndole, suelta a Ismael, obra de la carne, que pueden ser, como ya hablé antes, esas cosas que nos gustan, que las acariciamos, que las defendemos, que tomamos nuestra posición en ellas, pero esto es una progresión. El Señor va tejiendo fino, el Señor va operando en nuestras vidas, aquello que va a sacar nuestro corazón del señorío, del gobierno de Dios. Y aquí la primera prueba fue, suelta lo que debes soltar. Este es el tiempo de que lo hagas. Pero aquí ya va más profundamente. Aquí tiene que ver ya con el corazón y los afectos de Abraham. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Pero qué le estaba pidiendo Dios? Al hijo de la promesa, al hijo que Dios mismo le había dado. Hay veces que Dios nos pide lo que nos da, no para quitárnoslos, sino para evitar que se conviertan en ídolos, para que no compitan dentro de nosotros con Dios. Entonces aconteció después de estas cosas que probó, aquí lo dice claramente, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Isaac era la luz de Abraham. A veces nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabe todo. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amados, en las pruebas de la vida que tenemos, como dije, hay una progresión. Y a veces son más duras, más fuertes. Imagínense, no relata las emociones de Abraham, cómo se sintió. Pero nosotros podemos saber, podemos entender que te piden a tu hijo para sacrificio. Y ve al monte que te diré. Cada prueba es como subir una montaña. ¿Sí o no? Es muy duro, pesado subir una montaña. En las pruebas parece que Dios nunca va a responder. ¿Sí o no? ¿Le ha parecido a usted? Parece que Dios no va a responder, que no va a llegar a la cita que nos había hablado, que nos había dicho. Y ahí, en ese proceso, muchos se desaniman, se decepcionan, se enojan con Dios. ¿Pero por qué razón lo hacen? Porque eran niños inmaduros. Solamente querían lo que Dios les podía dar, pero no lo querían a Dios. Entonces Dios va a guardar nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque todo ya nos los dio en Cristo. Entonces, hace años escuché un programa en los Alpes suizos. No sé si seguirá o no, pero de una empresa que contrataba personas porque era una empresa para turismo que escalaban las montañas. Entonces tenían a las personas que iban a ayudar a los turistas que vendrían a hacer esa escalada hasta la cima de la montaña. Entonces ellos clasificaron a las personas en 3 grupos, porque se dieron cuenta que muchos a las primeras, subiendo la montaña, a los primeros obstáculos, abandonaban.
Y a eso les llamaban los rajados, los convulsionados internamente, los que no habían hecho cierres con sus vidas, los que seguían internamente dispersos, no habían enfocado, lo estoy pasando al plano espiritual, no habían enfocado su mente, su corazón en el Dios fiel y verdadero. Eran los rajados, se quedaban a medio camino. Pero según este programa, porque todo se tiene que probar, dice que a la mitad de la montaña había una cabaña espectacular, donde había chocolate caliente, había mantas, había juegos, había masitas para comer. Entonces, ese grupo llegaba ahí y perdía el enfoque, la perspectiva de por qué estaban ahí, que tenían que llegar hasta la cima. Y esto pasa en las pruebas, porque es como subir un monte. Estoy haciendo una analogía, pero es verdad. Pero cuando estamos subiendo ese monte, se hace ligero cuando enfocamos nuestra mente y nuestro corazón en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo. ¿Y saben qué? Y comenzamos a depender de Él solamente. Entonces, a estos, ¿sabe qué le llamaban? Lo dije el anterior domingo, me parece. Los campistas. Se quedaban a acampar en esa cabaña tan agradable. Pero habían perdido el enfoque de por qué estaban ahí, de por qué estaban escalando. Pero había otro grupo que no se desenfocó para nada y prosiguió. A la medianoche tendrían que llegar a la cima de la montaña. Y dice que en la cabaña habían unos reflectores que alumbraban la cima de la montaña y podían ver por telescopio la cara de los que llegaban a la meta. A esos le llamaban escaladores. Y yo decía, ¿pero por qué escaladores? ¿Por qué no victoriosos? Porque ya la tenían la victoria en sí, pero siempre iban a estar escalando. Porque en la vida del Hijo no es que ya lo sabemos todo en unos cuantos años. En la vida del Hijo hay mayor profundidad. Entonces a estos les llamaban escaladores. ¿Y sabe qué veían desde la cabaña? Rostros con un gozo brillante, extremo, de haber colaborado con el propósito para el cual fueron asignados. Que esto nos sirva de reflexión cuando tengamos pruebas. Que no nos quedemos con lo que nos ofrece, que no acampemos cuando vienen las propuestas temporales del pecado y pensamos, es que esto era lo que yo necesitaba. No es eso. Lo que tú necesitas es permanecer en Cristo y seguir avanzando en Cristo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Y yo me imagino esa noche. La noche siempre nos habla de prueba. Pablo y Silas estaban en una noche, encerrados en una cárcel. En lo profundo de la cárcel, con sus pies en el cepo, adoloridos de los azotes y los palazos que les habían dado. ¿Pero qué estaban haciendo? Adorando a Dios. Entonces aquí Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos. Él estaba enfocado. Vimos eso el anterior domingo también, que esta expresión alzó sus ojos tiene que ver con enfoque, tiene que ver con revelación. Alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a nosotros. Fíjese que aquí la palabra adoración es la primera vez que se nombra en la Biblia, en este pasaje.
adorar. Y aquí el enfoque no está hablando de cantar. El enfoque está centrado en entregar, en la fe, en morir a lo que tanto amaba, en soltar. ¿Por qué es necesario soltar aún aquello que Dios nos da? En fin, las obras de la carne son obras producidas por nosotros. Y esos rápido nomás se van por la fe, el amor al Señor. Pero esto era un regalo de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos da dones? Y yo he visto personas con muchos dones, pero ¿sabe cuál es el peligro? De no devolverle a Dios lo que Dios nos da cuando se nos pide. ¿Cuál es el peligro? Que comenzamos a depender del don y no del dador del don. Necesitamos depender de Él siempre. Porque si solamente son dones, el proceso está incompleto. Necesitamos pasar del don al fruto. Los dones, siempre lo digo, son como las flores de los árboles, hermosos. Y todo el mundo los admira, pero no pueden comer de ellos. Pero si siguen el proceso, ese árbol que da fruto no se come a sí mismo su fruto, es para otros. Entonces, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cuál era la convicción que este hombre tenía? ¿Saben qué? Él conocía el carácter fiel de Dios. Todo el tiempo que había caminado con Él, porque antiguamente Dios visitaba, no habitaba, conoció a Dios. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos nos los puede graficar por el Espíritu lo que sintió Abraham en esa noche, ¿qué estaba en la mente de Abraham esa noche de la prueba? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cuál era la mente de Abraham? Pobre de mí, ¿cómo me va a hacer esto Dios? Quitarme a mi hijo y todavía que yo lo pueda sacrificar. La mente de Abraham dice, pensando que Dios era poderoso. Esa tiene que ser tu mente y la mía, la mente de Cristo, para que no nos desanimemos, para que no abortemos el propósito eterno de Dios. Cuando parece que Dios no te está escuchando, cuando parece que la prueba arrecia, todo lo que Dios permite tiene propósito para liberarnos de nosotros mismos, para liberarnos de los afectos de nuestro corazón mal enfocados en prioridades que no van a hacernos bien ni a nosotros ni a aquellos que son objeto de ese amor. Porque cuando Dios no es tu primer amor, ¿sabe qué? Vamos a amar mal. Vamos a amar mal. Pero cuando Dios es tu primer amor, todo lo demás va a ser guiado por este amor de Dios. Porque lo que Dios opera en nuestras vidas es un reflejo de cómo vamos a guiar también nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hijos, nuestra familia. El que ama, corrige. El que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Aquí nosotros vemos que esto es un paralelo espiritual. Dios le pidió a Abraham, a su hijo, a su único.
Y siglos después, a quien amas, dijo. Y siglos después, Dios dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben qué? Esto es maravilloso cuando lo podemos entender desde el nuevo pacto, la obra consumada de Jesucristo. Y aquí vamos a ver una respuesta real a la pregunta de un joven que estaba con una incógnita en su mente. Aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Eso le preguntó a su padre. Y respondió y dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Saben qué, mis amados? Él profetizó. Profetizó para su presente y profetizó para todas las generaciones de la tierra, hasta antes de la cruz. Pero la respuesta real vino de Juan el Bautista. Cuando vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siglos después, esa fue la respuesta real. El Cordero de Dios. ¿Saben por qué? Porque Isaac tuvo un sustituto. Lo vamos a ver más adelante, pero Jesús no. Jesús fue nuestro sustituto. Aquí esta creo que ya es la última, sí. Así que atentos. Darle a Dios lo que Dios nos dio. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el ángel de Jehová, ¿quién es en el Antiguo Testamento? Es Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí, fíjese, ella no le dice a quien amas. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hijos? Sí, pero no era lo primero. Ahí, ¿qué estaba ofreciendo Abraham? Adoración a Dios. Estaba mostrando que su tesoro no era el regalo que Dios le había entregado, que su tesoro era el Dios mismo. ¿Comprenden, amados? Esto pasa en nuestras vidas. Hay tesoros que están compitiendo con el mayor tesoro que es Cristo. Suéltalo, déjalo ir, ponlo en el altar. ¿Cuál es el altar del sacrificio? Tu corazón. Cuando no quiere, cuando está peleándola para soltar algo que sabes que tienes que dejar, que sabes que Dios te lo ha pedido. Y podemos decir, pero si Dios me lo dio, puede ser. Pero ¿saben qué? Cuando Dios te lo pide, no es para quitártelo. Es para que el poder de la resurrección, de ese don, de ese regalo que te ha dado, opere y sea de beneficio no solo para tu vida, sino para los demás. Aquí, ¿acaso Dios no sabe lo que iba a suceder? Dios lo sabe todo, pero Abraham no lo sabía. No lo sabía hasta ese momento. Él lo declaró, él lo dijo, pero hasta Jesús en el Getsemaní tuvo angustia y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
¿saben qué? Aquí era para que Abraham sepa verdaderamente quién era su tesoro, quién era el primer amor de su vida. Y por eso toda su descendencia fue guiada por un hombre de Dios, de fe, un hombre de verdad, un hombre de testimonio, un hombre de convicción. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, nuevamente la expresión, la frase alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí, ¿qué está mostrando? Un carnero, pero Jesucristo se lo ve como el Cordero de Dios, que nos sacó de la muerte, que quitó el pecado. ¿Cuál es el pecado? La cruz trata con el pecado, que es el viejo hombre, esa vieja naturaleza que nos esclavizaba al miedo y al pecado, porque no puede producir otra cosa. Él nos sustituyó. ¿Y saben qué, amados? Él es el Cordero por siempre. Cantamos la canción hace 3 domingos. Por siempre tú serás el Cordero de Dios. Cuando a lo último ya Juan estaba en el tercer cielo y no se podría hallar a alguien, no se hallaba a alguien digno que pueda abrir los sellos. Y Juan lloraba y vino uno de los ancianos y les dijo: no llores, porque ahí está el león de la tribu de Judá, que es digno para abrir los sellos. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando Juan miró en el trono, no vio un león, vio un cordero inmolado. Él por siempre será el cordero que nos sacó de una vida vacía, de una vida sin sentido y sin propósito. ¿No vale la pena adorarlo? ¿No vale la pena entregar Ismael obras de la carne y el Isaac también? Eso es adoración, amados. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ahí estaba profetizando, porque en otro monte, en el monte Calvario, siglos después, el Hijo de Dios no tuvo sustituto, fue crucificado. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Qué importante es oír la primera vez la voz de Dios, que nos está indicando algo. Sacrifica a tu hijo, a quien amas. Pero la segunda vez no es para darle otro mandato, es para la recompensa, no solo para él, para todas las familias de la tierra. A ese nivel, cuando tú y yo nos rendimos de verdad, soltamos el victimismo, soltamos la falta de perdón, soltamos las obras de la carne y soltamos al Isaac. Eso es lo que sucede. Todas tus generaciones bendecidas, benditas en la tierra. La segunda vez que lo llamó desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Porque Dios lo que dice una sola vez, desde el principio, lo mantiene firme hasta el fin, porque Él es Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice, lo hace. Números 23 dice: lo que dice, lo hará, lo que habló, lo ejecutará. Pero ¿sabe qué? Usted y yo somos una generación privilegiada, porque estamos después de la cruz. Lo que dijo, ya lo consumó
en la cruz. Usted es una generación bendecida. Usted no está esperando por promesas. Las promesas todas fueron cumplidas en Cristo. En los procesos sí esperamos el cumplimiento de lo que ya Dios hizo. ¿Cómo lo esperamos? Es la pregunta. ¿Por la fe? ¿Cuál es la señal de tu fe? ¿Cuál es la evidencia de tu fe? La obediencia. Lo dice Santiago en su mismo libro de Santiago. ¿No ves que las obras acompañaron la fe? Dice. ¿No ves que por las obras Abraham entregó a su hijo Abraham, a su hijo Isaac? Entonces las obras actuaron, dice Santiago, juntamente con la fe. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Tu obediencia a Dios. Tu obediencia a lo que Dios te dice. Esa es la obra de la fe. ¿Y sabe qué dice? Que la fe se perfeccionó por las obras. Esto me vuela la cabeza. La fe se perfecciona por tu obediencia, porque ¿sabes quién es la fe? Es la fe del Hijo. ¿Quién habita en ti? ¿Quién se manifiesta en ti y a través de ti? El Hijo de Dios, su obediencia. Es la manifestación de Él mismo. Entonces, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Antiguamente las puertas eran lugares muy importantes, donde se reunían autoridades para establecer leyes, normas, juicios. Pero acá dice tu descendencia. Nosotros ya no tenemos enemigos, pero somos en la fe, dice, descendencia de Abraham, el amigo de Dios. Porque Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen y os maldicen, diciendo cualquier clase de mal contra ustedes. Perdonen, bendigan, no maldigan. No hay enemigos, ¿sabes? Porque el único enemigo fue derrotado en la cruz. No extinguido, pero sí derrotado. No tiene supremacía sobre tu vida. Así que, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Gálatas 3, 16 lo dice. No dice en tu simiente como si hablase de muchas veces, sino en tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, la simiente de Abraham. ¿Por qué? Por un hombre que amó a Dios, tenía comunión con Él, le creyó, permaneció fiel, subió al monte y Dios se glorificó. Y este hombre vivió una vida en el poder de la resurrección, porque fue el primero en entender la resurrección. Él lo dijo. Iremos con el muchacho, adoraremos y volveremos. No dijo volveré. Entendió la resurrección. Amados, que cada que Dios te hable algo, tú puedas entender que después de ese entregar, de esa muerte que hay en entregar lo que Dios te pide, está el poder de la resurrección.